Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultad para entender la Biblia, en este video podrás comprenderla. Y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó al principio. Antes del principio, solo existía Dios. Él nunca ha dejado de existir. Él existe desde la eternidad. No tuvo origen. Él es el origen de todo. No fue creado. Él es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Él es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían encantados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en el pecado y toda la raza humana se sumió en este abismo de depravación total, porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él, comenzó a emerger un linaje santo que se volvió a Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces, Dios decidió exterminar al hombre que había creado de la faz de la tierra. Pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en un arca que habían construido. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el origen de varios pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semíticas. Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas. Y Jafet se convirtió en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham dejó su tierra y a su parentela y se convirtió en un peregrino de fe, levantando altares a Dios donde quiera que iba. Continuó con Abraham y su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería el padre de una nación numerosa, y todas las familias de la tierra serían bendecidas en él. Abraham esperó 11 años para que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces Sarai, su esposa, al no creer más en la promesa de Dios, le dio su sierva Agar a Abraham para que conviviera con ella. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, los enemigos históricos del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas en el cielo. Luego le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo y la arena en la orilla del mar. Pero Dios también reveló que sus descendientes serían esclavizados por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de una multitud. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90. Cuando nació Isaac, Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, quien recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas. Allí se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron asombrosamente.
Después de 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas. El viaje por el desierto hacia la tierra prometida continuó. Lo que se suponía que tomaría 3 meses tomó 40 años debido a la incredulidad del pueblo y los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de esas tierras, se sentían como saltamontes y disminuían el poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todas esas personas a perecer en el desierto, permitiendo solo a Josué y Caleb, los espías fieles, entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que exploraron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto. Excepto por los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de 40 años de vagar, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida a través de un llamado de Dios y un empoderamiento extraordinario. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Debido a la dureza de los corazones del pueblo de Israel, fueron oprimidos por muchos enemigos. En este tiempo, Dios levantó líderes de gran estatura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo, llegó una nueva fase. La monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió entonces a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió el telón de su reinado con humildad, pero luego sucumbió al orgullo, la crueldad y finalmente a la rebelión y apostasía. Después de él, David reinó en su lugar también durante 40 años, transfiriendo la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su reinado fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumulando riquezas, conquistando tierras, derrotando ejércitos, caminando con Dios, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de pecar gravemente contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Después de su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre renombrado en su tiempo, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de paz en su reinado. Sin embargo, debido a sus muchas esposas, su corazón se corrompió. Solo en su vejez Salomón se volvió a Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años del Reino Unido. Saúl cayó en las trampas de la brujería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios concedió el deseo del pueblo de tener reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esta elección imprudente. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a atender la súplica del pueblo de aliviar los impuestos onerosos. El esplendor y el lujo del gobierno de Salomón se mantenían con el trabajo de los obreros. Ahorcados por los impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de poder para exigir cambios. Al no tener éxito, no pudieron alinearse con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte con su capital en Samaria. El reino del norte duró 209 años, este reino tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue justo. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey decidió usar la religión para fines políticos. Temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y se sintieran atraídos políticamente hacia los reyes de Judá, Jeroboam decidió construir templos en el reino del norte en Betel, Gilgal y Berseba. En ellos, colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el mismo Dios.
Los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos fueron malvados y perversos. Ninguno buscó a Dios. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente en el reino del sur. Para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, solo una dinastía gobernó para hablar con el pueblo de Judá. Dios levantó a varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no escuchando la voz de Dios. Entonces, de la misma manera, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en una tremenda desgracia. El pueblo estuvo en cautiverio durante 70 años, como lo profetizó Dios al profeta Jeremías. Durante el periodo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este periodo, el pueblo fue purificado de la idolatría, y surgieron sinagogas. Después del tiempo establecido por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Para entonces, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, predicho por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 grupos, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para enseñar la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los astutos samaritanos querían unirse a ellos en el trabajo para desestabilizarlo. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra en el templo se detuvo durante unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a centrarse en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas a expensas de la casa de Dios, que estaba en ruinas. Durante este tiempo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para completar la reconstrucción del templo. Entonces hubo un gran despertar espiritual, un reordenamiento en las familias y el sacerdocio, y un retorno de todo corazón a Dios. Pasaron unos 100 años y surgió una nueva generación. Ahora el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, pero ya no honraban a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos a Dios como ofrendas quemadas, despreciando la mesa del Señor y considerándola contaminada. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia se vio profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos, por lo que se relajaron en devolver los diezmos. Aunque seguían asistiendo al templo, estaban lejos de Dios en ese momento. Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años llamado el período interbíblico o período de silencio profético. En ese tiempo, se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. El Antiguo Testamento también fue traducido del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión llamada la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años de edad, llorando porque no tenía más tierras para conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y el idioma griego, tan útil más tarde para la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales. Y es importante destacar el dominio de los ptolemaicos egipcios y los seleucidas sirios, que siempre estaban en conflicto.
Israel fue dominado, a veces por uno, a veces por otro. En este tiempo, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual fue una abominación para ellos. Este hecho comenzó la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo. Después de mucho derramamiento de sangre, más tarde en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos llegaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador, expandió y embelleció el templo en Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino para el comercio internacional y facilitando los viajes misioneros alrededor del mundo, construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, una mujer de nobleza, hizo matar a todos los nobles de su familia por temor a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su único sobrino de 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Pero más tarde, al ver que ganaba el favor del pueblo, lo hizo matar. Su temerosa suegra huyó a Egipto. Pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de partir, sin embargo, hizo matar a su esposa Mariamna por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde envió a 2 de sus hijos a Roma a estudiar. Su hermana Salomé le enseñó que regresarían más preparados para tomar el trono. Herodes no dudó. Ordenó que sus 2 hijos fueran estrangulados antes de morir. Hizo que su hermana Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia en Jerusalén porque quería lágrimas en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al saber de los sabios que un niño había nacido en Judea para ser el rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande alrededor del año 4 a.C., su reino se dividió entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom. Era un rey terrible. Los judíos, al final, pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los problemas constantes en Judea, instaló un procurador romano, o gobernador, allí. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese tiempo, Pilato era el gobernador. Este estado catastrófico y situación política en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios bajo el odioso poder de los herodianos y a merced de la esclavitud, bajo el dominio de los romanos, hizo que la esperanza política del Mesías se manifestara como nunca antes, un clamor por la liberación y redención de la esclavitud impía. Fue entonces, en este tiempo, cuando Jesús, en la plenitud del tiempo, cumpliendo profecías bíblicas, nació en Belén. En Judea, la palabra eterna se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Se puso piel humana, se calzó las sandalias de la humildad, caminó por nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto las culturas helenística como romana se unieron a la contribución judía para la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el bebé Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del malvado rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido previamente. Allí, Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, comenzó su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores que vino a salvar. Allí, en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo durante el cual fue tentado por el diablo. 3 veces el diablo atacó a Jesús para derribarlo. Pero el Hijo lo derrotó en el desierto, siempre usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a Galilea.
Al llegar a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar. Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicó en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas y en el templo. Predicó al aire libre, en la playa y también en hogares. Predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús fue a todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la revelación suprema de Dios a los hombres. Dado el nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Él es Dios mismo, manifestado en la carne. Jesús vino con una misión definida para todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir. Murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático cuando dijo que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Según las Escrituras, su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó varios dispositivos para mantenerlo alejado de la cruz. Pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús completó la obra de redención en la cruz. Él nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran investidos con poder. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús habla del empoderamiento dado por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir, para ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes se añadían continuamente a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén están registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió persecución contra ella, y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra donde quiera que iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de la enemistad y predicando el Evangelio. Allí, con poder, el pueblo se regocijó al oír y ver las cosas que Dios hacía a través de Felipe, el diácono predicador. Hablaba y hacía, predicando a los oídos y a los ojos. A través de la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones culturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron en su primer viaje misionero por las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia en Corinto. En esta ciudad cosmopolita de más de 300.000 habitantes estaba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón en Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias por toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asolaba el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo entonces hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar a los pobres. En Judea.
Al embarcarse hacia Jerusalén, informó a los ancianos de Efeso que lo que le esperaba de ciudad en ciudad eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia siendo enviada por ella a España. A pesar de llevar una ayuda financiera significativa a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo a entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, eligió ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se desintegró por completo, pero todos los pasajeros y la tripulación se salvaron milagrosamente, como Dios le prometió a Pablo. En la isla de Malta, a donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo. Pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente e incluso usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció encarcelado durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión y luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero desde el año 64, la persecución de la iglesia, en lugar de ser religiosa, se volvió política y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, una celda subterránea oscura, húmeda e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, se incendió. Nerón el emperador, vestido como un actor, subió a la cima de la Torre de Mecenas, desde donde observó el asombroso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Hubo 7 noches y 6 días de fuego. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad fue destruido. De los 14 barrios de Roma, 10 de ellos fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón una coartada para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Entonces comienza una brutal persecución de la iglesia. Faltaba madera para hacer cruces. Tal era el número de creyentes. Los creyentes crucificados fueron atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado. También tenemos las cartas de los apóstoles Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados, debido a la persecución, a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos de un autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Puede quitar toda la tristeza, toda la soledad y proveer lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.